Y bueno, ya está con nosotros nuestro querido historiador Francisco Hernández y nos va a hablar de Colón. Es que, ve esto. ¡Qué esto está maravilla! Yo ya quiero saber, siempre nos trae sorpresas maravillosas. No, Cintia, es que no sabes qué belleza es esto. O sea, nada más. quiero que vean esto. Francisco, cuéntanos Bienvenido, qué es. pero primero cuéntanos qué es esto. Bueno, este es un libro de profecías de Cristóbal Colón. Es una copia facsimilar hecha en España y lo quisimos traer a cuento Claro. porque Cristóbal Colón todos sus libros los anotaba. Ok. Sus libros de viaje, sus lecturas, los anotaba. Y este es un libro anotado por Cristóbal Colón, un libro sobre textos bíblicos que le gustaban, las profecías, los salmos, están escritos con su letra y es un facsimilar igual. ¿Es en serio? O sea, Ay, pues qué bonita letra. esto es una reproducción tal Sí. cual, pero a mí lo que me parece impresionante es que hasta los hoyos del desgaste están, o sea, la reproducción es súper fiel. Exacto. Y justo lo que acabas de decir, Cintia, o sea, la letra es divina. Sí. Divina, o sea, ya me quiero tatuar la espalda todo esto. Exacto. Sí, no, está divino. Sí, está muy hermoso. Pero lo que hay que mencionar con eso también es que Cristóbal Colón no tuvo estudios universitarios. Fue un marino que, como saben, Sí. se hizo en la práctica, se hizo en el día a día en el mar. El capitán del mar de la mar y el océano se hizo bajo esa formación que da la vocación. Y Como de la experiencia, ¿no? Exacto, la experiencia. Y Cristóbal Colón vive en Italia hasta los 23 años y de ahí empieza a surcar el Mediterráneo, empieza a surcar toda esta zona que es en la cual él conocerá los relatos de marineros, en el cual tendrá sus grandes lecturas de aventuras sobre el Japón, sobre esta otra tierra, para descubrir de dónde se surgían todas estas riquezas de Oriente. Wow. Y tiene en su imaginario Claro. llegar a ese lugar porque era la riqueza, vamos a decirlo, absoluta. Absoluta. Ajá. Y entonces el mundo, ya había tesis de que el mundo era circular de los griegos, Sí. pero se había perdido ese conocimiento, todavía no se redescubrió en ese momento, y Cristóbal Colón sabe que es esférico el mundo Ajá. y que en la misma latitud puede llegar a las Indias. Por un lado al o Gran por Japón, otro. al revés, Ajá. sí. Y entonces emprende su travesía, pero este viaje le, vamos a decirlo, gestionarlo, como ahora decía, 7 años ante los reyes católicos. Claro. El rey siempre lo había encontrado un poco ajeno a sus asuntos, pero la reina Isabel la Católica, una mujer, vamos a decirle una mujer renacentista, erudita, es la que le da cabida para que haga este viaje. Y en el año de 1492, en febrero, es apoyado por los reyes de España. Y Sí. le proporcionarán, como saben todos, 3 Sí. carabelas. Exacto. La Niña, la Pinta y la Santa Santa María. Y hará este recorrido en agosto para llegar en octubre. Pero la gente ya se le quería amotinar a Cristóbal Colón porque Claro. ya habían pasado muchísimos meses Meses. y no llegaban a la tierra por los víveres, por las condiciones Por el climáticas, agua. por el agua y sobre todo porque es una zona difícil en que llega Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, como sabemos, llega en octubre. Exacto. Y entonces Juan de Triana, una noche entre el 11 y 12 de octubre, ve a lo lejos una candela. De una candela que es como una pequeña lucecita. Sí, sí, a lo una lejos. vela. Una Sí, vela, sí, sí. sí. Bueno, una lucecita. Y de pronto van viendo pequeños trozos de madera que pegan junto al barco y plantas que se dan en tierra. Ok. Y entonces, estando seguro, va y contra el contraalmirante le dice: Señor, pasa esto, y la ves a Cristóbal Colón y todos se felicitan de que acaba de llegar a tierra. Claro. Y al día siguiente, 12 de octubre, como el día de hoy, desembarcan para dar testimonio de que habían llegado probablemente a las Indias, no Claro. habían descubierto un nuevo Sí, continente. El No, tema que claro. aprendimos y reafirmamos esta semana es que nunca estuvieron buscando un nuevo continente. Ellos querían llegar a otra ruta de las Indias. Sí, o sea, querían encontrar la ruta más, más corta para las Indias, pero Cristóbal Colón tenía un sexto sentido, Es lo que te porque iba a decir. llegó hasta Panamá, las Bahamas, que eran las partes estrechas, para cruzar al otro lado. No pudo cruzarlo, pero tenía un sentido para intuir que estaba todavía mucho más allá, esta zona donde iban a encontrar todas estas grandes riquezas. Que Como eran- bien lo dice Johnny, durante la semana hemos estado conociendo un poco más a Cristóbal Colón y a mí me parece maravilloso cómo la fuerza y la entereza de tener un objetivo muy claro y decir no importa y voy a conseguirlo, o sea, quería llevar el cristianismo a otro lado, quería descubrir la ruta más corta para tener más riquezas, pero siempre estaba en busca de algo, era alguien que pues no se paraba entonces nunca, mi querido Entró, Francisco. diría. Exacto. Pero fíjense algo muy interesante, venía con 90 hombres, Ajá. la Santa María traía 40 y los otros Ok. traían
25, Ok. 90 hombres, venían en estos 3 barcos. Pero algo muy interesante, venía un hombre que sabía hebreo, que sabía varias lenguas, Ok. para entrar en contacto, Sí, claro, Ah, un claro, traductor. con los... un traductor con Ajá. con otro mundo. También traían 4 presos. Ah, caray. 4 presos que ayudaban también en las Por si actividades se del barco. necesitaba. Se necesitaba. Y también traían un tal Juan que era un negro. O sea, ya venía, vamos a decir, la multiculturalidad En al los- nuevo mundo. Ok. Venían las lenguas, venían las diferentes razas de los 3 continentes que hasta ese momento Wow. se tenían para descubrir estas tierras. Hay que mencionar que también el barco de la Santa María, ese no regresó a España. La Niña y la Pinta regresan, pero el barco Ajá. ese encalla en Haití, lo desarman el barco y hacen el primer fuerte y se quedan 40 españoles, que es el primer asentamiento español en las tierras del Nuevo Mundo, por decirlo Ok. nosotros de esta manera. Exacto, no, la verdad es que es maravilloso, nos has traído una joya de verdad maravillosa. Muchísimas, muchísimas gracias, Francisco, porque, híjole, es que es tan extenso el tema que nunca acabamos de hablar de Cristóbal Colón. Pero bueno, que tengas un excelente día, de verdad, que la pases muy bien. Te tenemos de regreso aquí muy pronto.